Edmund Emil Kemper III es un nombre que resuena en los anales de la criminología como uno de los asesinos en serie más notorios y perturbadores de la historia. Su frialdad, inteligencia y el sadismo con el que cometió sus crímenes lo convirtieron en una figura aterradora. Entre 1964 y 1973, asesinó brutalmente a 10 personas, incluyendo a sus propios abuelos y a su madre, a quien consideró la fuente de su odio más profundo. Su historia no es solo la de un asesino, sino la de una mente retorcida que logró engañar a su entorno y colaborar con la policía mientras cometía sus atrocidades. Quinto se plante pasar entre cines, drogarse, dobaras fieles y de palma. Au. Sueños para Memphis. Ed Kemper no solo es conocido por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la profundidad de su psique. Su historia ha sido analizada por criminólogos, psicólogos y estudiosos de la mente criminal. Su caso presenta una combinación única de inteligencia, trastornos psicológicos y un trasfondo familiar altamente disfuncional. Infancia y primeros años. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Desde temprana edad, su comportamiento alarmó a quienes lo rodeaban. Su relación con su madre, Clarnell, fue extremadamente abusiva. Lo menospreciaba, lo ridiculizaba y lo aislaba de los demás, diciéndole que nunca podría tener una relación con una mujer. Desde niño, mostró signos inquietantes de psicopatía. Disfrutaba desmembrando muñecas y desarrolló un interés macabro por la muerte. A los 10 años, empezó a torturar y matar animales, una señal común en asesinos en serie. Criaba gatos en su hogar solo para matarlos y enterrarlos en su patio. Clarnell lo obligaba a dormir en el sótano, temiendo que pudiera abusar de sus hermanas. Este aislamiento alimentó su odio y su deseo de venganza contra su madre y, eventualmente, contra las mujeres en general. A medida que crecía, su complexión se volvió imponente. Alcanzó los 2.06 metros de altura y pesaba más de 130 kilos. Su tamaño físico lo hacía aún más intimidante, y muchos de sus compañeros de clase lo encontraban extraño e incómodo. Kemper tenía una fascinación enfermiza con la muerte y la tortura. Disfrutaba de historias de crímenes violentos y le encantaban las narraciones sobre asesinos y torturadores históricos. Solía fantasear con infligir dolor y sometimiento, una idea que se transformó en una obsesión a lo largo de su adolescencia. La relación con su madre y su impacto psicológico. La relación entre Ed Kemper y su madre fue la clave para comprender su psique perturbada. Clarnell Kemper tenía un carácter dominante y controlador. Despreciaba a su hijo y lo trataba como una carga. Constantemente le repetía que no era digno de ser amado. Le inculcó un profundo odio hacia sí mismo y hacia las mujeres en general. Kemper creció bajo un ambiente de desprecio y humillación constante. Era obligado a realizar tareas humillantes y se le negaba el afecto materno. Este abuso psicológico y emocional fue modelando su mente, creando resentimiento y deseos de venganza. Se ha especulado que la falta de validación emocional lo llevó a desarrollar una obsesión enfermiza con el control absoluto. Para Kemper, la dominación sobre sus víctimas era una forma de compensar su sensación de inferioridad y abandono. El asesinato de su madre años después fue el punto culminante de esta larga historia de abuso. El asesinato de sus abuelos a los 15 años, Kemper tomó la decisión de cometer su primer asesinato. En 1964, después de haber sido enviado a vivir con sus abuelos en una granja en North Fork, California, decidió acabar con sus vidas. Primero disparó a su abuela con un rifle de caza mientras ella estaba sentada en la cocina. Cuando su abuelo llegó a casa, lo asesinó también, temiendo que se enojara al ver a su esposa muerta. Después de los asesinatos, llamó a su madre y le confesó lo que había hecho. Ella le ordenó que llamara a la policía. Cuando los agentes llegaron, Ed Kemper los recibió tranquilamente y explicó que había matado a sus abuelos para ver cómo se sentía. Dado su edad y su historial de problemas psicológicos, fue enviado al Atascadero State Hospital, donde fue
diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, gracias a su gran inteligencia y su capacidad de manipulación, logró engañar a los médicos y fue liberado a los 21 años. Captura y juicio después de asesinar a su madre y a su amiga, Kemper sintió que había alcanzado el clímax de su espiral asesina. El 23 de abril de 1973, Kemper llamó a la policía y confesó sus crímenes. Inicialmente, los agentes no le creyeron. Sin embargo, al insistir en su confesión y proporcionar detalles de los asesinatos, fue arrestado sin resistencia. Durante el juicio, Kemper mostró una frialdad impresionante. El tribunal lo declaró culpable de 8 asesinatos y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vida en prisión. Desde su encarcelamiento en la prisión estatal de California, Kemper se ha convertido en un recluso modelo. Se ofreció como voluntario para grabar audiolibros para personas ciegas. Los psiquiatras han señalado su capacidad única para analizar su propia psicología. Kemper ha proporcionado información valiosa para criminólogos. Ha declarado que si alguna vez fuera liberado volvería a matar. Impacto en la criminología. El caso de Edmund Kemper ha sido clave en el desarrollo del perfil psicológico de los asesinos en serie. Su cooperación con las autoridades ha permitido un mayor entendimiento de la mente criminal, ayudando a desarrollar estrategias para capturar a otros homicidas en serie. Su historia ha sido ampliamente documentada en entrevistas, documentales y series de televisión. Conclusión: Edmund Kemper sigue siendo uno de los asesinos en serie más infames y estudiados de la historia. Actualmente cumple su condena en prisión y ha declarado que está resignado a pasar el resto de su vida allí. Su caso ha servido para mejorar los perfiles psicológicos de otros asesinos y comprender mejor la mente de los psicópatas violentos. Su historia sigue siendo un recordatorio escalofriante de lo que puede suceder cuando la inteligencia extrema se combina con una psicopatía letal,